Mali, una nación con un pasado imperial glorioso, hoy se encuentra entre los países más pobres y peligrosos del mundo. ¿Cómo puede un país tan rico en recursos y cultura estar sumido en la pobreza y el conflicto? Quédate hasta el final para descubrir los hechos más sorprendentes de su historia y situación actual. No olvides suscribirte para explorar más temas fascinantes como este. Mali, un país sumido en la inseguridad y el conflicto. Mali, una nación que alguna vez fue cuna de uno de los imperios más poderosos de África, hoy enfrenta una profunda crisis de seguridad. Desde hace más de una década, este país es considerado uno de los más inseguros del mundo. La presencia de grupos armados, guerrillas separatistas y movimientos yihadistas ha fragmentado su territorio. En 2012, un golpe de estado debilitó gravemente al gobierno, desencadenando una guerra civil entre el norte y el sur. La intervención militar francesa en 2013, con la Operación Serval, detuvo temporalmente el avance de los grupos insurgentes. Sin embargo, la inestabilidad persiste y el terrorismo sigue siendo una amenaza latente en las regiones del Sahel y el norte del país. Este escenario de caos contrasta profundamente con el esplendor de su pasado. ¿Cómo llegó un país tan influyente a este estado de violencia? ¿Cómo podrían restaurar su paz? Las mujeres de Mali, pilares de la sociedad en medio de la desigualdad. En Mali, las mujeres juegan un papel crucial dentro de sus familias y comunidades, a pesar de enfrentarse a grandes desafíos en términos de igualdad de género. En las zonas rurales, son las principales responsables del hogar, el cuidado de los hijos y contribuyen en la agricultura. Sin embargo, muchas de ellas tienen acceso limitado a la educación, lo que reduce sus oportunidades económicas y perpetúa un ciclo de pobreza. A esto se suma la prevalencia de prácticas tradicionales que afectan sus derechos, como la poligamia y la mutilación genital femenina, que es realizada en gran parte del país. A pesar de estos obstáculos, las mujeres malienses están comenzando a alzar su voz. En los últimos años, los movimientos locales e internacionales han impulsado el empoderamiento femenino, luchando por mejorar el acceso a la educación, los servicios de salud y los derechos reproductivos. Aunque el camino es largo, el rol de las mujeres en el país está cambiando, y con ello la esperanza de un futuro más justo para las nuevas generaciones. ¿Crees que Mali logrará avances significativos en la equidad de género? ¿Qué papel deberían jugar las autoridades y la sociedad para promover este cambio? Mansa Musa, la fortuna más impresionante de la historia. Hablar de Mali es recordar a Mansa Musa, el 10º emperador del Imperio de Mali, que es mundialmente reconocido como la persona más rica de la historia. Su riqueza, estimada en unos 400.000 millones de dólares actuales, superaba la de cualquier magnate moderno. Este legendario gobernante marcó un antes y un después en el imaginario global durante su peregrinación a la Meca en 1324, donde repartió oro a manos llenas, tanto que provocó una inflación masiva en los territorios por los que pasaba. Musa no solo gobernó un vasto territorio, sino que fue un visionario que impulsó el comercio de oro y sal, consolidando la prosperidad de su imperio. Sus actos de generosidad y ostentación lo hicieron célebre en todo el mundo conocido. ¿Te imaginabas que alguien tan influyente y rico surgió de este rincón de África? Un imperio poderoso que moldeó la historia de África Occidental. El Imperio de Mali, fundado por Sundiata Keita en 1235, fue una de las civilizaciones más avanzadas de su tiempo. Bajo su mando, Mali se convirtió en una superpotencia de África Occidental, controlando el comercio transsahariano, especialmente de oro y sal, lo que atrajo la atención de Europa y el mundo árabe. Este imperio fue mucho más que un centro de comercio. Sus gobernantes promovieron el desarrollo de las ciencias, las artes y la cultura, lo que permitió la difusión de avances en matemáticas, astronomía y arquitectura. Con una gran influencia cultural, el imperio extendió su lengua, sus leyes y sus costumbres a lo largo del río Níger. Sin embargo, el auge del imperio decayó, y hoy en día, pocos recuerdan la verdadera magnitud de su poder. ¿Qué secretos más guarda esta civilización que una vez dominó el comercio africano? La economía actual de Mali, una frágil dependencia. A pesar de ser el mayor productor de oro en África, Mali enfrenta enormes dificultades económicas.
La riqueza de sus recursos minerales no ha sido suficiente para sacar al país de la pobreza. Más del 80% de su población trabaja en la agricultura de subsistencia, siendo el algodón uno de sus principales cultivos. Sin embargo, la volatilidad de los precios internacionales y la falta de infraestructura moderna han generado serios problemas de desempleo y estancamiento económico. Con una gran parte de la población viviendo con menos de $2 al día, el país lucha por garantizar condiciones básicas para sus ciudadanos. El crecimiento económico está fuerte limitado por la inestabilidad política y la falta de inversión en sectores clave como la educación y la tecnología. ¿Cómo puede un país con tanta riqueza natural seguir siendo uno de los más pobres del mundo? Paremos el recorrido un momento y haz clic en el botón de me gusta y apoya el canal. El desafío ambiental, una lucha contra la naturaleza y el cambio climático. Uno de los problemas más graves que enfrenta Mali es el acceso limitado al agua potable. Al ser un país mayoritariamente desértico, con un 65% de su territorio en el Sahara, el país depende del río Níger para sobrevivir. Sin embargo, las lluvias estacionales y la erosión han afectado la calidad del agua. El cambio climático ha intensificado las sequías, afectando gravemente la agricultura de subsistencia y aumentando el riesgo de hambrunas. Además, Mali ha enfrentado crisis de salud por brotes de cólera, exacerbados por la falta de infraestructura sanitaria. A pesar de los esfuerzos por mejorar el acceso al agua potable, millones de personas siguen sin contar con este recurso básico. En un entorno tan inhóspito, ¿cómo podrá Mali superar estos obstáculos? Una cultura rica pero sometida a prácticas controversiales. A pesar de los desafíos, Mali es un país con una rica diversidad cultural que ha perdurado a lo largo de los siglos. Grupos étnicos como los dogones y los tuaregs han mantenido vivas sus tradiciones desde las danzas ceremoniales hasta su característico vestuario. Sin embargo, esta diversidad cultural también ha generado controversias. La poligamia aceptada socialmente y la mutilación genital femenina son prácticas comunes en ciertas zonas del país, especialmente entre algunas etnias. Estas costumbres generan un debate profundo sobre los derechos de las mujeres y el choque entre la tradición y los avances modernos. Mali enfrenta el reto de encontrar un equilibrio entre preservar su patrimonio cultural y avanzar hacia una mayor equidad social. ¿Será posible que el país supere estos conflictos internos mientras mantiene su identidad? Mali, una tierra de paisajes increíbles y riqueza histórica. Mali es un país de vastos contrastes geográficos. Desde el desierto del Sahara en el norte hasta las fértiles tierras del sur, su diversidad paisajística es impresionante. No solo es hogar de parajes naturales, sino también de algunos de los monumentos históricos más asombrosos de África. La Gran Mezquita de Djenné, una imponente construcción de adobe, es el edificio más grande del mundo hecho de este material y un símbolo de la arquitectura maliense. Además, Tombuctú, una ciudad mítica, fue un centro de conocimiento islámico que atrajo a sabios de todo el mundo. Mali, a pesar de sus desafíos contemporáneos, guarda en sus tierras una herencia de incalculable valor. ¿Cómo podemos redescubrir la grandeza de este país y proteger su legado? ¿Crees que Mali logrará recuperar su estabilidad y grandeza algún día? Déjame saber en los comentarios qué piensas sobre la situación actual del país o si conoces otros casos similares. Si te gustó este video, suscríbete al canal y activa la campana para no perderte más contenido fascinante. Hasta la próxima.